Villacalatril, el abogado Johnny Guzmán Franco. Su currículum: licenciado en Ciencias Sociales y Política, especialista en Derecho Penal, cursando una maestría en Derecho Procesal. La Fiscalía ha ocupado varios cargos públicos, empezando como asistente de la Fiscalía, secretario de la Fiscalía, estaba en el Departamento de Delitos contra la Propiedad, Delitos de Tránsito, Delitos contra el Patrimonio, fiscal de flagrancia, actualmente fiscal de lo penal de la unidad de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, transnacional e internacional. Démosle un caluroso aplauso al doctor Johnny Guzmán Franco, por favor. Buenas tardes a todos los asistentes. Es un honor para mí estar aquí y dirigirme hacia ustedes. Aprovecho la oportunidad para felicitar a los organizadores de estos eventos. Realmente es una forma de aportar conocimiento, ya sea de estudiantes y profesionales, desde un punto de partida de la experiencia de los escritores, y de esa manera contribuimos y abonamos al desarrollo profesional, y esa es la idea que debemos de tener todos y cada uno de los ciudadanos. En esa línea se me pidió de que se prepare un tema sobre los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Me pareció que es un tema muy importante, que en los actuales momentos estamos atravesando temas relacionados a cohecho, confusión, enriquecimiento ilícito, que es necesario que nosotros como ciudadanos, y más aún como estudiantes y profesionales, tengamos en claro la importancia de este tipo de delitos, y de esta manera poder aportar desde, ya sea la parte profesional o como ciudadano, a que este tipo de actos que se dan en nuestra sociedad tengan la calificación que deben de tener. Más adelante vamos a escuchar a nuestro expositor, Luis Fuente, quien va a ahondar esta parte en cuanto el trato que se le debe dar a los funcionarios que cometen este tipo de delitos. Sin embargo, voy a entrar desde lo general para tener una idea qué es lo que protege y a quiénes está dirigido, como sujetos activos o pasivos, este tipo de delitos. Así como de manera de introducción y a breves rasgos, recordemos que nosotros estamos viviendo bajo un estado de derecho, y es importante recordar la idea que este famoso filósofo Jacques Rousseau trajo sobre el contrato social. Recordemos que este contrato social que todos hemos firmado de manera tácita en el momento que nacemos, entregamos al Estado ese poder para que nos administre, pero para que nos administre precautelando la igualdad, la libertad y la justicia, no para que se nos denigre, se nos maltrate o se nos saquee. Entonces esa es la finalidad con la cual nace esta idea de Estado. Y de aquí es que es importante enfocar el tema que vamos a conocer. El siguiente. Bueno, retrocedamos un poquito.
Ya nosotros tenemos claro que los poderes del Estado, ya con nuestra nueva Constitución del 2009, de 3 pasaron a 5, lo conocemos muy bien, que son el poder legislativo, el poder judicial, el poder de transparencia, el control social y el poder electoral. Entonces estos en sí son los poderes que forman el Estado. Con estos poderes el Estado va a administrarnos. Sigamos. Obviamente que los poderes, hablamos de instituciones que por sí solas ellas poco o es más nada pueden hacer en este proceso de administración. Es importante que estas instituciones estén representadas por personas. Y estas personas tienen el carácter de funcionarios públicos. Funcionarios públicos los encontramos en la Constitución, que no es otra cosa también un sinónimo, servidores públicos, el artículo 229, y de manera clara nos dice que serán servidores o servidoras públicas todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Entonces ya vamos atravesando un poco la idea, ¿no?, del tema a tratar: Estado, funciones del Estado, y ya nos acercamos ahora a las personas que son los servidores públicos o funcionarios públicos. Sin entrar en mucho detalle, ya que estos son temas de bastante conocimiento, el nombre habla por sí solo. El servidor público, el funcionario público, tiene por esencia dar su servicio a la comunidad. Esa es la esencia de un servidor público. Esto no siempre es bien concebido o bien entendido por el funcionario. Se cree que el servicio público es un espacio para beneficios propios o para ejercer poder y otro tipo de situaciones que lamentablemente desnaturalizan la esencia de lo que es funcionario público. Avancemos. En esa línea de idea tenemos, para que ustedes se vayan dando cuenta la importancia de los delitos contra la administración pública, que nuestra Constitución en el artículo 233 los declara. Varios de estos delitos, no todos, concretamente habla del peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y nos dice que estos delitos, ¿qué son? Imprescriptibles. ¿Y qué más? También el sujeto activo del delito puede ser juzgado en ausencia. Si se dan cuenta, no existe para otros tipos de delitos esta connotación constitucional. Pero preguntémonos, ¿por qué estos delitos tienen esta característica y por qué no lo tiene un delito de violación a una menor de edad? ¿Se han preguntado? ¿No es execrable? ¿No es repudiable este tipo de delitos? Y en esa línea de delitos podría nombrarle muchos delitos más que causan horror y conmoción social. En todo caso, esta interrogante que les planteo es un tema que a muchos les podrá servir como temas de tesis o de análisis, ya que bien puede en algún momento, con el aporte de ustedes, aumentar esta gama de delitos que el Estado los persigue de una manera muy particular. ¿Qué es lo que se busca? Evitar la impunidad, para que los funcionarios sepan que si no actúan de conformidad con la Constitución y la ley, van a tener un INRI encima, una carga que los va a perseguir el resto de su vida, y creo que a nadie le sería agradable estar en esa condición. Y avancemos en esa misma línea de idea de naturaleza constitucional. También nos damos cuenta cuando hablamos de la amnistía, se prohíbe en la tercera línea, podrán ver, no lo subrayé, y
permitido conceder la amnistía por los siguientes delitos, y lo podemos ver en los delitos contra la administración pública. Seguimos viendo cómo el Estado sigue precautelando, protegiendo este bien jurídico que es la administración pública. O sea, no hay perdón para este tipo de delitos, según nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Seguimos. ¿Es permitida la conciliación en este tipo de delitos? Tampoco. El artículo en el COI, el 663, en su último inciso, de manera clara también nos dice qué tipo de delitos no se puede conciliar. Entiéndase por conciliación el acuerdo que llegan las partes para, basado en el principio de mínima intervención penal, solucionar este problema con la voluntariedad de los particulares. Y bajo esa línea, el artículo 663 nos dice, de manera clara, que las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten los intereses del Estado no son susceptibles de conciliación. Seguimos entonces dándonos cuenta la trascendencia de este tipo de delitos. Bueno, realmente el tema es bastante complejo, es interesante, es muy amerita mucho estudio. Yo espero tener otra oportunidad para ampliar un poco más estos temas. Desde ya voy a ir disculpándome, voy a tratar de ser lo más concreto posible, de pronto dar un espacio de preguntas porque me tengo que retirar porque tengo una audiencia. Entonces, sin embargo, sí no quiero quedarme con el mal sabor de no aportar de la forma correcta en estos espacios. Y comuniqué en la sección tercera, ¿no?, del Código Orgánico Integral Penal, ya ahí encontramos, vemos que esta ley, este Código Orgánico, ya aterriza y nos empieza a describir cuáles son los diferentes delitos contra la eficiencia de la administración pública. Y entre ellos nos empieza con el peculado, nos continúa hablando del enriquecimiento ilícito, o hecho, nos habla de la confusión, del incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, ataque, resistencia. Voy a tratar de ser lo más concreto en cada uno de ellos. Y estos son los que he tratado de sintetizarlo en esta expresión. Entonces, no pasa. Entonces aquí vemos que el artículo 581, ya entrando al tema del peculado, nos dice que hay un requisito de procedibilidad, que para que este tipo de delito peculado y el enriquecimiento ilícito, como requisito de procedibilidad, exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos ahora sí a la cancha, a la práctica. Fiscalía sabe muy bien que es el titular de la acción, que es la institución que se encarga de perseguir el delito, de investigarlo y de emitir acusación en el caso de existir suficientes elementos de comisión graves que apunten a que X persona, el sujeto activo del delito, lo ha cometido. Pero podría llegar a Fiscalía de dos formas esta noticia del delito. Puede ser una denuncia de cualquier persona que se tiene derecho. En este caso, cuando llega a Fiscalía, Fiscalía va a iniciar, no puede negar la presentación de una denuncia, se va a aceptar, se va a continuar el trámite, su reconocimiento,
se le va a tomar la versión, pero ahí inmediatamente, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía? Pedir ¿a quién? A la Contraloría General del Estado que realice un examen de indicios de responsabilidad. Hasta ahí. Recordémonos que la Contraloría determina indicios de responsabilidad administrativa, civil, penal, ¿no es cierto? Pero en cuanto al peculado se refiere, ¿cuál es la que nos interesa? El indicio de responsabilidad penal. Consecuentemente, como indiqué, no podemos negar la aceptación de la denuncia, la recibimos, pero inmediatamente requerimos de la Contraloría General del Estado que haga su parte y nos diga, después del examen minucioso, si nos encontramos ante indicios de responsabilidad penal. ¿Qué pasaría si la Fiscalía, al recibir la denuncia, empieza a emitir los oficios, requerimientos, y que después que tiene un expediente bastante amplio, le llega de Contraloría y le dice, señor fiscal, hemos encontrado un indicio de responsabilidad administrativa, hemos encontrado un indicio de responsabilidad penal, pero no hemos encontrado un indicio. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía en ese caso? Si no encuentra nada, tiene que hacer eso. Tiene que archivar ese caso, ¿no es cierto? Porque es un requisito indispensable que exista un examen de Contraloría, de responsabilidad penal por parte de la Contraloría. Entonces es importante que nos queden claros para que en el momento en que se nos pida como abogados, profesionales, ¿sabe qué? Hemos detectado en la institución que existen irregularidades y como profesionales, sí, esto de aquí tiene todos los requisitos de un peculado. Vamos presentando la denuncia, está bien, no hay ningún inconveniente, pero asimismo, como profesionales le vamos a decir al señor fiscal, para que sepa el fiscal, por si acaso se le olvida, que tiene que cumplir con ese requisito, porque si al fiscal se le olvida, que creo que no va a pasar, estamos frente a un caso que nació muerto. No puede existir un proceso penal sin este examen. Se puede iniciar la etapa preprocesal, que es la investigación previa, sin ningún inconveniente. Pero dentro de esta etapa cumplamos el requisito de procedibilidad. Aquí se ha transcrito la descripción del tipo penal de peculado. Lo analizaremos bastante. Y aquí empezamos a ver lo que, disculpe que me ponga en esta parte, lo que inicialmente dijimos, ¿no es cierto? Y empieza el artículo indicando: las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República. Entonces aquí ya encuadramos la primera parte, ¿no es cierto? Estado, poderes del Estado, servidores públicos, ¿no es cierto? Y ya tenemos cuadrado que toda persona que trabaje para alguna de los poderes del Estado, los tenemos ya cuadrados como sujeto activo del delito. Gracias. Ah, cierto, olvidaba. En el segundo caso, cuando empecé a indicar, Contraloría, en uso de sus facultades, hace su análisis de responsabilidades y encuentra que hay responsabilidad penal. ¿Qué hace Contraloría? Presenta el respectivo informe de responsabilidad penal y en ese momento la Fiscalía, este informe lo considera como una noticia del delito y arranca con la ventaja de que ya se ha cumplido un presupuesto indispensable para
la prosecución de este tipo de delitos. Entonces, hasta ahí tenemos clara la primera parte de este tipo penal y nos sigue diciendo a dónde apunta: en beneficio propio o de terceros. O sea, no basta que el funcionario quiera beneficiarse de él de manera directa. Ese beneficio también puede, para un tercero, para otra persona, su actuación dirigida para otra persona. Y ahí vienen los verbos rectores, donde nos indican que es importante tener en claro, no quiero cansarlos, pero yo sí sugiero que cuando empezamos a analizar los tipos penales, nosotros tenemos que dominar y conocer ¿qué cosa? La teoría del delito. La teoría del delito es la que nos va a ayudar a analizar este tipo penal, y no solamente el fiscal, el abogado, el juez. Necesitamos esta herramienta que es la teoría del delito, porque recordemos que este tipo penal es una hipótesis de una conducta. Esta hipótesis, que está detallada en el Código Orgánico de Integral Penal, podría hacerse efectiva cuando una persona realiza actos que cuadran milimétricamente con el tipo penal. Es ahí entonces que necesitamos este filtro que es la teoría del delito. Es más o menos, yo lo considero así. Si ustedes cuando hacen los exámenes, especialmente los psicométricos, psicológicos, ¿cierto? No sé si todavía lo hagan, pero antes se los hacía, bueno, ahora ya es todo con sistema, un poquito retrasado, pero se hacen los exámenes en hojas de papel y las preguntas eran objetivas y estaban a un costado y se ponía una plantilla encima, y esa plantilla ayudaba a que las preguntas que la plantilla decía que eran verdaderas, el que revisaba decía estaba bien o estaba mal. Ahora ya es todo por computadoras, ¿no es cierto? Y la máquina se encarga de decir la que está bien o la que está mal. Pero para mí, la teoría del delito es como esta plantilla, donde yo ya tengo el acto de la persona que ha cometido el delito y le pongo la plantilla encima para ver si este acto que ha realizado la persona, en qué tipo penal se encuadra, y obviamente ya habiendo tenido esta idea inicial de que esta conducta de esta persona se encuadra, o existen indicios que se encuadrarían al delito de peculado, obviamente que en ese proceso inicial voy a tener algunos espacios vacíos, algunas dudas, porque por eso estoy en una etapa de investigación previa, donde yo lo que tengo es una noticia de un presunto delito. Pongo mi plantilla y voy dándome cuenta de que sí, tengo varios elementos que constituyen el tipo penal de peculado, pero me faltan algunos. Doy apertura a la investigación previa para salir de esa duda si estos espacios que me han generado los puedo conseguir con las diligencias, con pericias, y de ser el caso que los logre conseguir, entonces esta plantilla que yo pongo por medio de la teoría del delito me va a salir positivo, un resultado preliminar positivo. Señor fiscal, usted tiene aquí indicios de que esta conducta de este ciudadano se estaría adecuando a este tipo penal. Entonces, estos elementos de convicción me dan a mí la facultad para dar inicio a la siguiente etapa, que es la etapa de instrucción fiscal. Ya en la etapa de instrucción fiscal yo tengo que tener elementos de convicción claros, precisos, ¿cierto?, de que la conducta de esta persona, los actos de esta persona se estarían adecuando, se presume que se estarían adecuando a este tipo penal. Entonces es ahí el corte que hice, invitando a que nos quede en claro conocer la teoría del delito, porque ese es el trabajo que al menos yo como fiscal hago, y estoy seguro que todos los abogados, cuando
tratamos el área penal, nos enfocamos a analizar los tipos penales, no podemos dejar de utilizar esta herramienta tan valiosa que es la teoría del delito. Entonces, la teoría del delito obviamente nos empieza a ayudar para identificar primero si estamos ante una conducta humana, ¿cierto? Un acto, una conducta humana, que es el primer requisito. A ver, recordemos que qué es delito. Y ahí en el delito tenemos implícitamente la teoría del delito. A ver, ayúdenme. ¿Qué es delito? Es un acto típico, antijurídico y culpable. Entonces, si se dan cuenta, ya el delito está constituido por estos elementos. La teoría del delito, ¿qué me dice? Vamos a comprobar si en efecto en la conducta de esta persona están reunidos los requisitos de la teoría del delito: una conducta humana, una tipicidad, una antijuricidad y una culpabilidad. Entonces yo cojo mi plantilla y empiezo mi trabajo. Entonces, en esa misma idea empiezo a cuadrar, como digo, tenemos ya la primera parte, identifico quién es el sujeto activo. El sujeto activo está delimitado solo y exclusivamente. Pregunto, ¿el sujeto activo del delito especulado puede ser cualquier persona? No. Es un sujeto activo calificado, excelente. Entonces, vamos determinando que el tipo penal nos va delimitando cuáles son los requisitos que debemos buscar. Entonces ya sabemos que debe de ser funcionario. Entonces, como fiscal, ¿qué debería de yo hacer para saber si esta persona es un sujeto activo calificado? ¿Qué creen ustedes? Si ya ahí existen indicios suficientes de responsabilidad que va a perseguir el nexo causal, ya es una persona, y ahí está el sujeto calificado. Sí, pero ¿cómo yo sé si este sujeto es realmente un funcionario público? Porque yo tengo que cumplir con ese requisito. Yo cuando vaya a donde el juez, le voy a decir: señor juez, hay que identificarlo cuando este señor es un sujeto activo. ¿Por qué? Porque la certificación, por algo decir, de qué, digamos, una institución pública, el IES, me dice que fulano de tal es funcionario público, que tiene este cargo, que cumple estas funciones, ¿sí? Entonces ya me va dando a mí los requisitos para ir identificando al sujeto activo. Y así en todos los delitos. Por eso les digo que la teoría del delito es indispensable. Entonces, listo. Primer parte, tengo identificado al sujeto activo del delito, que es un funcionario público. Recordemos que en derecho las cosas se deben de probar. Aquí no que yo porque soy fiscal, o yo porque soy abogado, o yo porque soy juez, hago y digo y hago esto. ¿Eso cómo se llama? Se llama arbitrariedad. Aquí nosotros, todos los seres humanos, y más aún los funcionarios públicos, debemos de observar y respetar la Constitución y la ley. El querer hacer algo distinto a lo que dice la ley, por mejor llamarlo, es un acto de arbitrariedad, que podría inclusive terminar en delitos, podría terminar en faltas administrativas y consecuencias de violencia. Entonces empezamos a ver ya la primera parte, vemos cuál es la finalidad de este delito, porque hay un fin a donde se quiere llegar, y el fin es obtener un beneficio que sea propio o de tercero. Pero ¿cómo se va a realizar este beneficio? Este beneficio se va a realizar por medio de estos verbos rectores. La acción propia del ser humano, en este caso del funcionario público, debe de estar canalizada en abusar, en apropiar, en distraer, en disponer arbitrariamente de bienes muebles, dinero, públicos o privados, o efectos que lo representen, piezas, títulos, documentos que estén en poder, en virtud o en razón de su cargo. Esta es otra parte indispensable. Que estén en su poder en virtud o en razón de su cargo.
En el proceso que Lidia o el abogado o cualquier persona que haga el análisis, como indiqué, del hecho táctico para cuadrarlo si estamos, ¿no?